Si dices una palabra, lo niego todo, me susurró Marco después de besarme a escondidas. Yo creí que me protegía, hasta que, frente a todos, me llamó esa gente, y me dejó expuesto. Lo que no sabía es que yo estaba a punto de destruir su máscara y desnudarlo ante toda la universidad. Nunca pensé que una simple mirada pudiera cambiarlo todo. En la Universidad de Salamanca, donde las murmuraciones viajan más rápido que el viento, aprendí que un gesto podía convertirse en un arma. Yo era Diego, un estudiante más, invisible entre los pasillos abarrotados de voces. Hasta aquel día en la cafetería, cuando lo vi, Marco. No era simplemente popular, era el tipo de persona que todos parecían seguir sin cuestionar. Y yo, que siempre había evitado las miradas ajenas, me descubrí atrapado en la suya. Fue apenas un segundo, pero me bastó. Había algo en su forma de sostenerme la mirada que me desarmó. No vi amenaza, ni burla, sino un reconocimiento silencioso, como si hubiese descubierto un secreto mío antes de que yo mismo me atreviera a aceptarlo. En un lugar donde cada gesto podía ser usado en tu contra, sentir eso era tan peligroso como adictivo. Intenté apartar la vista, volver a mi bandeja, fingir indiferencia, pero fue imposible. Cuando levanté la cabeza otra vez, allí estaba, sentado entre sus amigos, riendo de algo que habían dicho, pero con un brillo extraño en los ojos, ese brillo que solo yo parecía notar. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si alguien más lo veía? ¿Y si todo era un juego cruel? Me obligué a salir rápido de la cafetería, el corazón golpeándome el pecho como si hubiera cometido un crimen. Esa noche no logré dormir. En mi mente se repetía la misma escena una y otra vez. La universidad, la multitud, su mirada fija en mí. Me preguntaba si había sido real o producto de mis deseos reprimidos. Pero al día siguiente, mientras esperaba en el pasillo para entrar a clase, ocurrió lo que confirmó mis temores. Marco pasó junto a mí y, sin detenerse, murmuró lo suficiente para que solo yo lo oyera. ¿Siempre miras así? ¿O solo cuando quieres que te descubran? Me quedé helado. Quise responder, pero mi voz no salió. Él ni siquiera se giró. Siguió caminando como si nada, rodeado de amigos que no tenían idea de lo que acababa de ocurrir. Yo, en cambio, sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. Esa pregunta era una provocación, un aviso, y también una promesa. Los días siguientes se transformaron en un juego secreto. Cada vez que coincidíamos en la biblioteca, en el patio o en las clases, había un gesto mínimo, un roce de hombros, un saludo que nadie entendía, una sonrisa fugaz. No eran pruebas suficientes para que otros sospecharan, pero para mí eran incendios. Me estaba acostumbrando a buscarlo, a necesitar esas señales para seguir adelante. Y eso me asustaba más que cualquier burla o insulto que hubiese recibido en mi vida. Una tarde, mientras repasaba apuntes en la biblioteca, sentí como alguien se sentaba frente a mí. Levanté la mirada y era él. Mi primera reacción fue cerrar los libros y marcharme, pero su voz me detuvo. Si te levantas, todos pensarán que me temes, y no quieres eso, ¿verdad? Su tono era tranquilo, casi divertido, pero yo percibía la tensión escondida detrás de esas palabras. No respondí. Me limité a observar cómo jugaba con el bolígrafo entre sus dedos, como si estuviera completamente relajado. Después bajó la voz. No eres como los demás, y lo sabes. Esas palabras me atravesaron. No había burla en su mirada, tampoco compasión. Era una afirmación directa, imposible de esquivar. Me mordí los labios para no decir nada que pudiera delatarme, pero él sonrió, satisfecho, como si mi silencio confirmara todo. Se levantó y se fue, dejándome con el corazón a mil y una certeza que no quería aceptar. Me había convertido en su secreto. Las primeras sospechas no tardaron en aparecer. En un lugar como ese, bastaba con que dos personas se miraran demasiado para que empezaran los rumores. Un par de compañeros me preguntaron si pasaba algo entre nosotros. Me reí, fingí molestia, respondí con evasivas. Pero por dentro el miedo crecía. Sabía lo que podía significar ser señalado, lo que pasaba cuando alguien rompía las normas no escritas de aquel entorno conservador. Y, sin embargo, cuando una noche recibí un mensaje en mi teléfono, baja al patio trasero, ahora. No lo dudé. El corazón me martillaba mientras descendía las escaleras desiertas. Allí estaba él, apoyado contra la pared,
esperándome como si todo fuera natural. «Pensé que no vendrías», dijo, y su voz sonó casi como un reto. «Y pensé que esto era una locura», contesté, con más sinceridad de la que hubiera querido. Se acercó un paso. La tensión era tan densa que me costaba respirar. Sentí que si alguien aparecía en ese momento, todo acabaría. Pero también supe que era demasiado tarde. Ya había cruzado la línea. Él me miró con una calma peligrosa. A veces, lo único que importa es lo que decidimos guardar para nosotros. En ese instante comprendí que no había vuelta atrás. El juego había comenzado, y aunque el riesgo era enorme, algo en mí deseaba seguirlo hasta el final. Después de aquella noche en el patio trasero, nada volvió a ser igual. Cada vez que lo veía en clase, en la cafetería o simplemente cruzando el campus, sentía una corriente eléctrica recorrerme. No era amor ingenuo ni una fantasía adolescente. Era un riesgo calculado, una apuesta silenciosa que ambos estábamos dispuestos a mantener. Y aunque no lo dijéramos en voz alta, sabíamos que estábamos jugando con fuego. Marco comenzó a buscarme con mayor descaro. Un mensaje breve, una excusa absurda para coincidir en los pasillos, un comentario lanzado en medio de un grupo de gente que solo yo entendía. A veces parecía divertirse con la tensión, como si disfrutara la idea de que en cualquier momento alguien pudiera descubrirnos. Yo, en cambio, vivía con el miedo pegado a la piel. Cada gesto podía convertirse en una prueba, cada mirada en una acusación. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Nos veíamos en rincones donde nadie solía ir, detrás del gimnasio, en pasillos vacíos cuando caía la noche, incluso en la azotea donde casi nunca había estudiantes. Nunca era mucho tiempo, apenas minutos robados, pero suficientes para que mi mundo se desmoronara cada vez que él me hablaba al oído. No necesitábamos grandes declaraciones. Bastaba su voz baja, su forma de decir mi nombre, para recordarme que había algo entre nosotros que nadie más debía saber. Sin embargo, la discreción no era su fuerte. Una tarde, mientras caminábamos en direcciones opuestas por el pasillo principal, me lanzó una sonrisa descarada delante de todos. No fue un gesto inocente. Varios lo notaron, y aunque no entendieron el motivo, lo comentaron. Esa misma noche, un amigo mío me preguntó directamente si había algo entre Marco y yo. Lo negué con una risa nerviosa, pero su expresión me dejó claro que no me creía. Desde ese momento, supe que la muralla que intentábamos construir empezaba a agrietarse. Los rumores crecieron. En la cafetería, las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba. En clase, algunos me miraban demasiado tiempo, esperando descubrir algo. Al principio pensé que eran paranoias mías, pero un día escuché claramente mi nombre mezclado con el suyo en un susurro. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Nos están observando», le dije a Marco esa misma tarde, cuando nos vimos en la azotea. «Que miren», respondió con calma, como si nada le preocupara. «¿Y si alguien habla? Entonces veremos quién tiene el valor de decirlo en voz alta». Su seguridad me desconcertaba. Parecía no temer nada, como si su posición dentro del grupo de amigos y su reputación lo protegieran. Pero yo no tenía ese escudo. Para mí, el riesgo era real. Las burlas, el rechazo, incluso la condena de mi propia familia. Y, sin embargo, seguía buscándolo. El punto de quiebre llegó una noche de viernes. Marco organizó una salida con sus amigos a un bar cercano y, contra todo pronóstico, me invitó. Dudé en aceptar, pero al final fui. Pasamos horas entre risas, música y vasos de cerveza. Yo intentaba mantener la distancia, pero él se acercaba demasiado. Me hablaba con una familiaridad que cualquiera podía notar. Cuando llegó la medianoche, nos quedamos solos en una mesa, mientras los demás iban a la pista de baile. «No deberías arriesgarte así», le dije. «¿Arriesgarme?», rió. «El único riesgo es seguir escondiéndonos». Antes de que pudiera responder, uno de sus amigos regresó y nos miró con sospecha. El silencio que siguió fue incómodo, y supe que había visto más de lo que debía. Esa misma noche, los rumores dejaron de ser murmullos para convertirse en comentarios abiertos. El lunes, todo explotó. Al entrar en la clase de historia, sentí como varias miradas se clavaban en mí. Escuché claramente una risa ahogada y un comentario que me heló la sangre. «Ahí viene el novio», de Marco. Me giré de inmediato, buscando su reacción. Marco estaba en el otro extremo del aula, rodeado de su grupo.
Podía haber dicho algo, podía haber cortado la broma de raíz, pero no lo hizo. Simplemente sonrió, esa sonrisa que antes me hacía sentir especial, y dejó que todos pensaran lo que quisieran. Mi estómago se encogió. Entendí en un segundo lo que significaba. Si lo presionaban demasiado, me dejaría solo. Esa tarde lo encaré. ¿Por qué no dijiste nada?, le pregunté, con la voz cargada de rabia contenida. Porque si me defiendo, confirmo lo que dicen, respondió tranquilo. ¿Y qué soy yo entonces? ¿Un secreto que puedes negar cuando te conviene? No respondió. Me miró en silencio, con esa calma que solía fascinarme, pero que en ese instante me pareció cruel. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me marché sin esperar su explicación, y mientras bajaba las escaleras del edificio, supe que estaba entrando en la etapa más dura, la del aislamiento. Ya no eran solo rumores, era una verdad a medias que se expandía como veneno, dejándome marcado ante todos. Y lo peor era que Marco, la única persona que podía detenerlo, había decidido callar. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cada rincón de la universidad parecía cargado de miradas que no necesitaban palabras. Ya no eran rumores vagos, ahora eran comentarios directos, risas apenas disimuladas, susurros que se transformaban en carcajadas cuando yo pasaba. Lo peor fue descubrir cómo la gente que antes me saludaba con normalidad comenzó a alejarse. Compañeros de grupo de trabajo me evitaban. Algunos incluso pedían a los profesores cambiar de equipo para no compartir conmigo. La soledad se convirtió en mi sombra constante, y en cada pasillo sentía que todos sabían un secreto que yo nunca había contado. Esperaba que Marco dijera algo, que al menos intentara frenar las burlas. Pero ocurrió lo contrario. Una mañana lo vi en el patio con su grupo, riendo mientras uno de ellos imitaba con gestos exagerados cómo yo lo miraba en clase. Él no los detuvo. Incluso lanzó una broma, ligera pero suficiente para dejar claro de qué lado estaba. Esa imagen me atravesó como un golpe. El mismo chico que en privado buscaba mis ojos, en público se aseguraba de que nadie sospechara demasiado. Esa tarde lo enfrenté de nuevo. Lo encontré solo en la escalera trasera, y no pude contenerme. ¿Es esto lo que querías?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Verme convertido en motivo de burla mientras tú te ríes con ellos? Él frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Finalmente dijo: «No entiendes la presión que tengo encima. Si me señalan a mí, lo pierdo todo». Sentí rabia. «¿Y yo qué? ¿Crees que yo no estoy perdiendo nada?». No hubo respuesta. Solo silencio. Esa fue la confirmación de lo que ya intuía. Estaba solo. Las semanas pasaron, y la situación empeoró. En la cafetería, alguien dejó una nota sobre mi bandeja. «Maricón descubierto». La arrugué con las manos temblorosas y la tiré, fingiendo indiferencia, pero por dentro ardía de vergüenza y miedo. Otro día, al entrar a clase, encontré en mi pupitre un dibujo obsceno con mi nombre al lado. El profesor hizo como si no lo viera. Mis compañeros rieron en voz baja. Marco me miraba desde la distancia. A veces parecía querer acercarse, pero nunca lo hacía. Su silencio era más doloroso que cualquier insulto. Yo me repetía que tal vez estaba atrapado en su propio miedo, que no podía arriesgarse. Pero la verdad era evidente. Me había abandonado. Lo confirmé una noche de sábado. Estaba en el centro con un par de conocidos cuando lo vi en la puerta de un bar, rodeado de su grupo. Uno de ellos, medio borracho, gritó: «Oye, Marco, ahí está tu novio». Todos rieron. Marco me miró directamente. Tenía la oportunidad de callarlos, de poner fin a esa humillación. En cambio, alzó la voz para que todos lo oyeran. «No inventen. Yo no me junto con esa gente». La frase me heló. Esa gente. Era su forma de negarme públicamente, de borrar lo que habíamos compartido. Mis conocidos me miraron incómodos. Yo di media vuelta y me marché sin decir palabra. Sentía un vacío tan grande que apenas podía respirar. Esa noche entendí que había cruzado un límite. Ya no se trataba solo de rumores, sino de rechazo abierto, validado por la persona que más importaba en esa historia. Marco había elegido su reputación antes que a mí, y lo había hecho de la manera más cruel. Al día siguiente no quise salir de mi cuarto. Pensé en dejar la universidad, en huir para evitar más humillaciones, pero algo dentro de mí se resistía. No iba a permitir que me borraran tan fácilmente.
Si iba a quedarme, sería para demostrar que no me romperían. Me miré en el espejo y susurré: basta de esconderme. No sabía cómo lo haría, ni qué fuerzas tendría que reunir, pero estaba claro que la próxima vez no iba a quedarme callado. El lunes regresé a clases decidido a no desaparecer. Entré en el aula con la espalda recta, aunque por dentro temblaba. El murmullo habitual se encendió. Apenas crucé la puerta, pero esta vez no bajé la cabeza. Caminé hasta mi sitio sin apartar la vista de nadie. No fue valentía pura, era necesidad. Si me encogía, ellos ganaban. Los comentarios no tardaron en llegar. Un chico de la última fila lanzó en voz alta: «¡Mira, el favorito de Marco!». Las risas estallaron. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero respiré hondo y contesté: «Al menos yo no necesito esconderme detrás de un grupo para sentirme valiente». El silencio que siguió fue extraño. Algunos sonrieron, otros se miraron incómodos. No había gritado, no había perdido el control, solo había respondido. Y eso, en un lugar donde todos esperaban que me callara, fue suficiente para romper la dinámica por un instante. Esa tarde, en la biblioteca, un compañero que nunca me había dirigido la palabra se acercó. «Lo que dijiste estuvo bien», susurró, antes de marcharse. Era poco, pero me sostuvo. Entendí que había ojos que miraban más allá del chisme, aunque fueran pocos. Marco, en cambio, se volvió más distante. En los pasillos evitaba cruzarse conmigo, y cuando sus amigos lanzaban bromas, él reía como si nada. Esa indiferencia era un puñal, pero también una liberación. Cuanto más me dejaba solo, más claro tenía que no podía seguir esperándolo. La verdadera prueba llegó una semana después, en el patio. Estaba sentado en un banco cuando 3 chicos se acercaron. Uno de ellos, conocido por buscar peleas, se inclinó hacia mí. «Deja de mirar a Marco, ¿entendido?», dijo con tono amenazante. Me puse de pie. El miedo me atravesaba, pero mis piernas no se movieron. «Yo miro a quien quiero», respondí, la voz más firme de lo que esperaba. El chico me empujó. Hubo un murmullo alrededor, estudiantes que se detenían a mirar. Antes me habría ido. Esa vez, no. No devolví el golpe, pero tampoco retrocedí. «Haz lo que quieras», dije, «pero no vas a hacerme desaparecer». Los otros 2 lo contuvieron antes de que la situación pasara a más. Se alejaron con insultos, y yo me quedé de pie, con el corazón a 1000, pero entero. Esa escena corrió por el campus, no porque hubiera pelea, sino porque no me derrumbé. Y eso cambió algo. Algunos comenzaron a verme distinto, no como víctima silenciosa, sino como alguien que aguantaba de pie. Un par de días después, una chica de otra facultad me buscó. «Sé lo que estás pasando», me dijo. «No eres el único. Si necesitas hablar, cuenta conmigo». No sabía qué contestar. Era la primera vez que alguien me ofrecía apoyo sincero. Sentí un nudo en la garganta, pero también alivio. No estaba completamente solo. Mientras tanto, Marco parecía atrapado en su propio juego. Lo vi varias veces mirarme desde lejos, con una mezcla de culpa y orgullo herido, pero nunca dio el paso. Comprendí que su silencio no era protección, sino cobardía. Y esa revelación, por dolorosa que fuera, me ayudó a soltarlo poco a poco. Una noche, escribí en mis redes sociales un mensaje breve. Ocultar quién eres para complacer a otros es la peor cárcel. Yo ya no me escondo. No fue un discurso heroico, pero para mí fue un grito. Al día siguiente, algunos me miraban con desprecio, otros con respeto, y unos pocos se acercaron para mostrar apoyo. El ambiente seguía hostil, pero por primera vez sentí que el peso no era tan insoportable. Ese fue el inicio de algo nuevo. La humillación seguía, el rechazo también, pero yo había encontrado una pequeña chispa de resistencia. Y comprendí que, aunque el camino fuera duro, no pensaba volver al silencio. El semestre avanzaba y el murmullo nunca desapareció del todo, pero yo había dejado de vivir con la cabeza gacha. A fuerza de resistir insultos y miradas, descubrí que ya no me quebraban como antes. Lo que más me sorprendió fue ver cómo, poco a poco, otros empezaron a acercarse. Una palabra de ánimo en el pasillo, un gesto de complicidad, un mensaje en privado. No era una multitud, pero bastaba para sentir que mi voz podía resonar más allá del desprecio. Un profesor de sociología,
que había notado mi situación, me invitó a participar en una charla sobre diversidad y juventud. Dudé en aceptar, el miedo a quedar aún más expuesto seguía ahí. Pero al mismo tiempo, era la oportunidad de convertir todo el dolor en algo distinto. Acepté, aunque no sabía bien qué iba a decir. El día de la charla, el aula magna estaba llena. Había estudiantes de distintas facultades, profesores y hasta algunos familiares de alumnos. Vi rostros conocidos, muchos que antes habían reído de mí, y entre ellos, Marco, sentado en las últimas filas. Su presencia me encendió los nervios, pero también me dio la certeza de que ya no tenía nada que perder. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y hablé sin papeles. Durante meses me han señalado por algo que nunca dije en voz alta. He escuchado risas, burlas y silencios que pesan más que las palabras. Pensé en huir, pensé en callar, pero descubrí que lo más doloroso no es el rechazo de los demás, sino el rechazo hacia uno mismo. El auditorio quedó en silencio. Continué, sintiendo cómo la tensión se transformaba en fuerza. Hoy no voy a negar nada. Sí, soy quien creen que soy, y no voy a pedir perdón por ello. Lo único que lamento es haber permitido que el miedo me hiciera sentir menos. Si alguien aquí piensa que puede destruirme con chismes o insultos, lo siento. Llegaron tarde. Un aplauso aislado rompió el silencio, seguido de otro, y de pronto la sala entera estalló en palmas. No todos aplaudieron, pero suficientes como para que la vibración me llegara al pecho. Por primera vez en meses, no sentí vergüenza. Sentí orgullo. Busqué a Marco con la mirada. Estaba quieto, sin saber cómo reaccionar. Sus amigos lo observaban, esperando un gesto suyo, pero él no se movía. Ese instante fue revelador. El chico que alguna vez me atrajo por su aparente fuerza estaba inmóvil, atrapado en su miedo. Yo, en cambio, hablaba frente a todos sin esconderme. Cuando terminó la charla, varias personas se acercaron. Algunos me felicitaron, otros simplemente me dieron una palmada en el hombro. No era aceptación universal, pero era un comienzo. Al salir del aula, Marco me alcanzó en el pasillo. «Diego», dijo en voz baja, «lo que hiciste ahí, no cualquiera se atreve». Lo miré fijamente. Lo único que hice fue decir la verdad, algo que tú nunca te atreviste a hacer. Su silencio lo dijo todo. No había excusas posibles. Durante meses había preferido reír con los que me humillaban antes que enfrentar la incomodidad de ser sincero. Ahora quedaba expuesto, no porque yo lo delatara, sino porque su cobardía brillaba frente a la valentía que había mostrado. Esa fue la última vez que hablamos. Él siguió en su círculo, cada vez más pequeño, mientras yo comencé a rodearme de gente distinta. Personas que no buscaban destruir, sino compartir. El estigma no desapareció de un día para otro, pero ya no me definía. Un año después, al terminar el curso, volví a subir a un escenario, esta vez en un acto estudiantil. Miré a los presentes y recordé todo lo que había pasado. Sonreí y pensé en lo irónico que resultaba. Lo que comenzó como un secreto vergonzoso se había convertido en la raíz de mi fortaleza. Entendí, finalmente, que la verdadera traición no había sido de Marco ni de quienes se burlaron, sino mía por haberme negado tanto tiempo. Y al recuperar mi voz, recuperé también mi lugar en el mundo.